Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo webinar del ciclo de sistemas de potencia en este día jueves, ductos de barra y bancos de condensador. Aprovecho de saludar a todos los que nos están saludando a través del chat, ¿cierto? A Aldo, a Hugo, ahí desde Linares, a José, a Marcelo, a Miguel Ángel. Muy buenos días, muy contento de estar acá, ¿cierto? Acompañándolos en este día jueves en, como les recuerdo nuevamente, la sesión de ductos de barra y bancos de condensadores. Como bien sabrán, quienes nos han estado acompañando, ¿cierto? Desde el inicio de este ciclo, ya tuvimos el primer webinar de este ciclo siendo transformadores eficientes y celdas de media tensión. Luego pasaríamos al siguiente webinar, ¿cierto? El viernes 25 de abril con tableros eléctricos. Luego gestión de la energía EMS y terminaríamos con el webinar de electromovilidad, recarga de vehículos eléctricos. Así que los invitamos, ¿cierto?, a que puedan seguir acompañándonos en estas distintas jornadas de webinar. Recordar que todos aquellos que puedan acompañarnos, ¿cierto?, en la totalidad de las sesiones van a poder recibir este final informando las horas que pasaron capacitándose con nosotros. Así que, nuevamente, invitarlos a que nos puedan seguir acompañando. La sesión del día de hoy va a estar muy interesante, ¿cierto? Viendo estas soluciones de ducto de barra y banco de condensadores. Ahora, antes de comenzar, voy a dejar activa en el chat la opción de preguntas y respuestas, ¿ok? Para que ustedes puedan ahí hacer todas las preguntas a través del chat y estas queden resaltadas en un color celeste y así el relator del día de hoy pueda ver, ¿cierto?, las preguntas que ustedes estén realizando en el chat. Me voy ahora mismo a llamar a mi colega Nicolás Vera, ¿cierto? ¿Quién va a ser el relator del día de hoy? Nicolás es BDM, ¿cierto?, de sistemas de potencia y eficiencia energética. Así que, Nicolás, si estás por ahí. Ignacio, ¿cómo estás? Cristian. Hola, Nicolás. Buenos días a toda la gente que está conectada. Hoy día jueves vamos a tener una sesión que está dedicada a los bancos de condensadores y los ductos de barra. La semana pasada estuvimos viendo el inicio de una instalación con la celda de media tensión y con el transformador de poder. Estuvo súper entretenido, estuvimos revisando varios aspectos, hubo hartas preguntas, y hoy día vamos a ver en particular los bancos de condensadores, la compensación de reactivos y los ductos de barra, la distribución eficiente de la energía dentro de la instalación. Como todo este ciclo, estamos revisando los sistemas que permiten hacer la distribución de la energía, la distribución eficiente y la gestión eficiente desde una perspectiva de la eficiencia energética en el contexto de la transición energética. Y para empezar, vamos a hacer un muy pequeño explicación de por qué lo estamos haciendo y de qué significa este proceso de transición energética en el cual estamos hoy día, en este momento, viviendo, trabajando y transitando. Primero que todo, la transición energética es un proceso de cambiar nuestro sistema de generación y consumo de la energía hacia un modelo más limpio, eficiente y sostenible. Por un lado, la generación, abandonar un poco los combustibles fósiles y transformarlos en una fuente de generación que permita la sostenibilidad en el tiempo, que sea más limpio para mitigar los efectos del cambio climático y un consumo más consciente y más eficiente de esta energía. Esto porque hay una necesidad de realizar un cambio. La necesidad es clara, tenemos el calentamiento global, es un hecho, tenemos un sistema de generación y consumo que provoca emisiones de CO2 y que nos está obligando, producto de las consecuencias de esto, a migrar hacia un sistema de generación y consumo más limpio, más eficiente y que se sostenga en el tiempo.
Estas estrategias de transición están desarrolladas por cada país y en los acuerdos que los países toman y están siendo muy fuertes, en particular en Chile, porque Chile es un país que tiene fuentes de generación limpia y tiene un fuerte impulso hacia un consumo más eficiente de las instalaciones. Hay una ley de eficiencia energética, hay distintos reglamentos eléctricos que obligan a mejorar la eficiencia energética desde los elementos que los consumen hasta la distribución y la medición, y con el objetivo de lograr un modelo más sostenible. El objetivo de esta transición energética obviamente es disminuir el uso de combustibles fósiles, que finalmente quemar el combustible fósil es lo que provoca las emisiones de CO2 y el calentamiento global, avanzar hacia fuentes renovables como la energía solar, la energía eólica y otros tipos de energías que están presentes en la naturaleza y no tienen una externalidad tan grande como la quema de los combustibles fósiles. Y obviamente, junto con esta generación más limpia, hacer un uso eficiente de la energía, hacer un uso eficiente que nosotros acá en Legrand llamamos la distribución eficiente de la energía y la gestión eficiente de la energía. Este proceso igual tiene algunos desafíos. Pretende conseguir que se reduzca la huella de carbono de las instalaciones para combatir el cambio climático. También pretende mejorar la seguridad energética, porque, por ejemplo, países como Chile, que no tienen petróleo, que no tienen gas, que no tienen grandes reservas de carbón, pero que sí tienen mucho sol en el norte de Chile, mucho viento en el sur, grandes costas, volcanes, tiene otras formas de generar energía de manera local, lo cual te da más seguridad respecto a tener disponibilidad de energía de forma autónoma y no depender de la importación de fuentes de energía externa. A mediano y largo plazo, obviamente, bajar el costo de la energía también, y fomentar también la creación de empleo y la generación de nuevas tecnologías, o sea, darle un impulso también a toda esta área de la ingeniería eléctrica que se dedica a la generación y la distribución de la energía. Ahora, por el lado de los desafíos, el primer desafío es poder integrar las energías renovables de forma estable en las redes eléctricas, los paneles solares, otros tipos de generación que dependen un poco del clima, dependen un poco de la disponibilidad de viento y dependen de otros factores. ¿Cómo podemos almacenar esta energía que se genera cuando probablemente no la estamos consumiendo? Que cada estado pueda desarrollar sus políticas y promover la eficiencia energética, el uso eficiente de la energía, y un poco lo que hacemos nosotros también acá, tratar de concientizar y de educar sobre el consumo sostenible y también sobre cómo se implementa esto en las instalaciones eléctricas con las tecnologías que están disponibles hoy día y con los productos que Legrand ofrece. Básicamente la transición energética es energía renovable, generación limpia y en el otro 50% eficiencia energética. Ahora, vamos hoy día a ver dos temas. Los bancos de condensadores, la compensación de reactivos, que está ligado a la calidad de la energía, y los ductos de barra, que son elementos que permiten la distribución de la energía dentro de una instalación. Y vamos a partir con los bancos de condensadores. Y esta primera parte de banco de condensadores va a ser un poco tratar de explicar de manera muy simple y de manera muy, muy práctica cuál es el fundamento de la compensación de los reactivos, qué son los reactivos, por qué hay reactivos en las instalaciones, cuáles son las consecuencias positivas y negativas de los reactivos, cómo se compensan los reactivos, qué compone un banco de condensador, qué elementos hay dentro, qué elementos hay que considerar en el diseño de un banco de condensador y luego cómo se calcula un banco de condensador. Entonces, vamos a empezar esta primera parte con un poquito de teoría para entender
el fenómeno de los reactivos en una red eléctrica. Todos sabemos que existe una potencia activa, un kilowatt o una energía también activa, el kilowatt hora. La energía es la potencia en un periodo de tiempo, entonces la potencia es el kilowatt y la energía es el kilowatt hora. Y esta potencia o energía activa, que es, yo diría, la más importante que se transmite por los sistemas de distribución, te permite que esta electricidad se transforme en trabajo útil, se transforme en calor, se transforme en luz, se transforme en movimiento, etcétera. Es lo que principalmente consumen las cargas eléctricas para transformar la electricidad en algún tipo de trabajo útil. Por otro lado, por la misma red eléctrica existe esta potencia reactiva, el kilovoltiamperio reactivo, esta energía también reactiva que está diferenciada de la potencia activa, que es el kilowatt, por una letra. El kilowatt generalmente en electricidad se denomina, se le llama con la letra P y se mide en kilowatt, y la potencia reactiva por la letra Q y se mide en kVAR. Y por eso las cargas eléctricas consumen P más JQ. No sé si se acuerdan que la parte reactiva matemáticamente es la parte imaginaria de ese número que representa el consumo final de una carga. Y esta potencia reactiva sirve para otras cosas, sirve para generar campos magnéticos en máquinas eléctricas como transformadores, motores. Es consumida, es requerida para que funcionen estos elementos, que no son la encimera de la cocina eléctrica, que no es la ampolleta de las antiguas de tungsteno, que solamente era un elemento resistivo, o sea, solamente consumía kilowatt, sino que es para otro tipo de elementos que son ya máquinas eléctricas que requieren este tipo de potencia para funcionar. O sea, no es que la potencia reactiva sea algo malo, sino porque estos elementos, como un transformador de poder o como un motor en una industria, es un elemento vital para el proceso de cualquier instalación eléctrica. Es solo que es distinto a la potencia activa, y en una red de distribución de media tensión, por ejemplo, lo que vimos la semana pasada, donde hay una línea de transmisión en media tensión que luego va a pasar por un transformador de poder para tener baja tensión en tu instalación. Finalmente, cuando una de estas cargas demanda un consumo que es activo y reactivo, finalmente es toda la red de distribución y todo el sistema de distribución de la energía el que va a suministrar esto por las mismas líneas de transmisión, por los mismos máquinas eléctricas, por el mismo transformador, etc. Entonces, finalmente, si una carga está solicitando potencia activa y reactiva, esto va a venir desde la red de distribución, va a pasar por el transformador y mágicamente, de manera instantánea, va a llegar P más JQ, energía activa y reactiva, a esta carga que lo solicitó. Pero pasa algo. Cuando tú miras tu boleta de consumo eléctrico, esta es una boleta de un edificio, una foto de una boleta de un edificio. Cuando tú la miras, lo que la compañía de distribución te está cobrando es energía activa, kilowatt hora, o sea, potencia activa consumida en un periodo de tiempo, energía activa. Y aquí está tu consumo en kilowatt hora, tu consumo respecto al mismo mes del año pasado en kilowatt hora, tu consumo del mes pasado en kilowatt hora, y el detalle de tu cuenta, lo que te cobra la compañía de distribución, está basado en tu consumo en kilowatt hora. Entonces, estamos viendo que una carga solicita
kilowatt hora y voltiamperio reactivos. Sin embargo, lo único que te están cobrando por ley en la distribución es la energía activa, el kilowatt hora. Entonces aparece este concepto del factor de potencia. Y el factor de potencia no es más que un número que mide la cantidad de reactivos que consume tu instalación. Un número que mide la cantidad de reactivos que consume tu instalación. Y en particular en Chile, si el factor de potencia de una instalación es igual a 1, bueno, no en particular en Chile, en general, cuando un factor de potencia es igual a 1, significa que la instalación está consumiendo únicamente energía, potencia activa. Cuando el factor de potencia es 1, el 100% de tu consumo es kilowatt o kilowatt hora. No hay reactivos. Cuando tu consumo, cuando el factor de potencia está dentro de una banda entre 1 y 0,93, esto significa que tu instalación está consumiendo tanto potencia activa como potencia reactiva. Pero ahora sí, particularmente en Chile, esta banda de reactivos está permitido por la ley y se entiende que es un consumo normal de reactivos para una instalación estándar. O sea, tú puedes consumir reactivos, ¿cuánto? Hasta un factor de potencia de 0,93. Aquí vemos cómo el triángulo de potencia empieza a abrirse, empieza a generar un ángulo entre la potencia aparente en negro, la potencia activa en azul, y ese ángulo es formado por la cantidad de potencia reactiva que empieza a aparecer. Sin embargo, y en particular en Chile, cuando tu factor de potencia es menor a 0,93, significa que tu consumo de reactivos es mayor a lo permitido por ley y la compañía de distribución está facultada para multarte por una multa que se llama por mal factor de potencia. Tu consumo de reactivos es muy alto, por lo tanto, la compañía de distribución te multa, te sanciona y te hace pagar plata por consumir demasiados reactivos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la compañía de distribución va a hacer esto? Bueno, cuando la compañía de distribución dimensiona sus líneas de transmisión, hace un cálculo técnico y económico de la capacidad de potencia activa que puede transmitir para poder conseguir cierto beneficio económico y cumplir con su función de suministrar electricidad de forma estable a las instalaciones. Por lo menos en Chile, yo sé que Chile es un caso extraño en el mundo donde la distribución eléctrica es privada, por lo tanto son empresas privadas que cumplen este rol de distribuir la energía hacia los usuarios finales. Y como es un negocio y pueden cobrar solo por la potencia activa, la energía del kilowatt hora que el usuario consume, consiguieron que si hay demasiado reactivo consumido en una instalación, puedan cobrar una multa. ¿Por qué? Imagínate que la línea de transmisión es un carro de supermercado y tú puedes poner todo lo que quieras en el tamaño del carro de supermercado para llevártelo a tu casa gratis. Pero esa sería como la energía activa. Pero imagina ahora que la mitad de ese carro de supermercado está obstruido, está tapado por la energía reactiva y no te permite meter más cosas al carro. Entonces la energía reactiva empieza a ser un problema para la compañía de distribución porque no le permite transportar la cantidad de potencia activa necesaria que ellos calcularon y genera otros problemas de calidad de energía en la red, como sobretensiones y otros, entre comillas, problemas. Por eso, la compañía de distribución está facultada para cobrar una multa por mal factor de potencia cuando tu factor de potencia, tu consumo de reactivo es muy alto y el factor de potencia es menor a 0,93. ¿Cuál es la solución para un cliente, para una industria, para una instalación eléctrica que está pagando una multa por mal factor de potencia? Para dejar de pagar esta multa, la solución es entregar estos reactivos de forma local en la instalación
y evitar que viajen por la línea de distribución. Y para eso se instalan bancos de condensadores que entregan los reactivos de forma local, los reactivos que consume la instalación, y evitan que los reactivos viajen por la red. Entonces, esto que para la compañía de distribución está mal, reactivos viajando por la red, se transforma en esto que para la compañía de distribución está bien. O sea, por la línea de transmisión viaja solamente energía activa, una cantidad menor de reactivos, y ese extra consumo de reactivos que tiene esta instalación en particular es compensado por un banco de condensadores de forma local. Los bancos de condensadores inyectan reactivos a la instalación que son consumidos luego por las cargas que lo requieren, y de esta manera no se paga una multa por mal factor de potencia. Por eso uno dice que el banco de condensador, entre comillas, se paga solo, porque si tú estás pagando una multa, tú inviertes en un banco de condensador y en unos meses ya has pagado tu banco de condensador y empiezas a ahorrar, entre comillas, plata que antes estabas botando por pagar constantemente una multa. Acá hay un ejemplo donde está el transformador, la subestación, donde hay un banco de condensador que inyecta de forma local a la instalación, y los reactivos son compensados de forma local en la instalación y no viajan por la red de distribución. Esto es para entender un poco qué es la energía, la potencia activa, la potencia reactiva, qué es el factor de potencia. Básicamente es la medida del consumo de reactivos que hay en una instalación, por qué existe una multa por mal factor de potencia a partir de los 0,93 y cómo compensas de forma local los reactivos en una instalación en una instalación eléctrica, poniendo ahí, instalando un banco de condensadores. Ahora bien, el banco de condensadores, aquí hay una pregunta de Diego sobre si los BT1 también pagan multa por factor de potencia. Sí, y cuando veamos un ejemplo de cómo dimensionar un banco de condensadores, voy a poner dos ejemplos de cómo dimensionar un banco de condensadores, y uno es en base a la placa de los motores, que eso es muy común, y el segundo es en base a las boletas de un usuario de un edificio. Y vas a ver que tienen BT1 y que están pagando multa por mal factor de potencia, y vamos a calcular el banco de condensador para evitar pagar esa multa en unos minutos más. Ahora tenemos que meternos a el banco de condensador en sí, porque el banco de condensador es súper importante entender algunos conceptos que nos permiten poder elegir o dimensionar de forma correcta un banco de condensadores. Y el primero de esos conceptos es el escalón de compensación. Bueno, yo le llamo escalón de compensación, harta gente le llama así, otra gente no le llama pasos, por ejemplo, pero básicamente un banco de condensador, por ejemplo, de 100 kVAR, o sea que puede inyectar hasta 100 kVAR en total, no es un solo condensador que inyecta un chorro de 100 kVAR de forma constante en la instalación. Las instalaciones eléctricas pueden ir consumiendo reactivos de distintas maneras. Por ejemplo, en esta imagen, estos 4 motores podrían estar los 4 funcionando al mismo tiempo, podrían 3 estar funcionando al mismo tiempo, 2, 1, distintas combinaciones de motores. Las instalaciones eléctricas no se comportan de manera lineal, por lo tanto, el banco de condensador tiene que tener distintos pasos, distintos condensadores que permitan una compensación más fina. Por ejemplo, si tú dimensionas un banco de condensador de 100 kVAR, por ejemplo, imagina que estos 4 motores consumen 25 kVAR cada uno de reactivos, y tú necesitas para compensar un banco de 100, porque hay 4 y 25 por 4 es 100. Pero si tú llegas con un banco de condensador con 2 condensadores de 50,
cuando haya un solo motor funcionando, el banco de condensador o va a inyectar 50 o no va a inyectar nada, porque no es el reactivo que necesita. Y podrías estar sobrecompensando o no compensando y seguir pagando una multa. Entonces, el escalón de compensación es el paso más pequeño que permite una compensación más precisa. Y es importante dimensionar este paso a la carga más pequeña que consume reactivos o poner un paso pequeño para que tu combinación sea más fina en cuanto a la compensación. El segundo concepto importante son las bobinas de rechazo armónico. Resulta que cuando una red tiene contenido armónico, lo que pasa es que los armónicos entran en los condensadores y son devueltos a la red en un fenómeno caótico donde los armónicos pueden incluso ser amplificados. Entonces, lo que uno hace es incorporar en el circuito del condensador una bobina que tiene como función filtrar los armónicos que entran al condensador para que luego no salgan al exterior a la instalación. Esta bobina de rechazo armónico no es un filtro para la instalación, es una protección, un filtro para el banco de condensador que tiene como consecuencia que la instalación no va a haber aumentado su problema de armónicos. Es súper importante porque los armónicos no solo pueden ser amplificados por un condensador, sino que además sobrecalientan los condensadores y pueden incluso provocar que exploten y que se quemen. Entonces, es siempre sano incluir estas bobinas de rechazo armónico en el diseño del banco de condensador, van en el banco de condensador para filtrar los armónicos que dañan al condensador y que son devueltos a la red. Entonces, hoy día que las redes tienen cada vez más armónicos, me parece súper sano que prácticamente todos los bancos de condensadores tengan en el circuito una bobina de rechazo armónico. Y el tercer concepto importante es tener claro el tipo de conmutación. Un banco de condensador tiene el condensador o los condensadores. En esta foto hay 1, 2, 3, 4 condensadores con distintas potencias que sumado hacen la potencia total del banco. A la izquierda se ven estos como mini transformadores que son las bobinas de rechazo armónico. Los condensadores no se ven porque están detrás hacia la parte posterior del banco por si llegaran a explotar o algo así. Y luego hay un contactor en cada uno de estos pasos. El contactor lo que hace es abrir y cerrar, obviamente, y cuando cierra, inyecta los reactivos de ese paso. De esta manera, el controlador de factor de potencia, que es como una central de medida, va a ir censando la cantidad de reactivos en la barra y dependiendo de esa necesidad va a ir moviendo los contactores para que entren o salgan los distintos condensadores que conforman el banco. Por eso es bueno tener un escalón de compensación pequeño para que esa compensación sea más fina, que hay un condensador chico. Por ejemplo, si tú tienes un banco de 150 kVAR y quieres 6 pasos de 25, tú puedes hacer una combinación de 25, 50, 75, 3 condensadores para conseguir 6 combinaciones de 25 kVAR cada una. Lo que pasa es que la conmutación, el contactor tradicional electromecánico, es lento. Se demora aproximadamente unos 30 segundos en abrir y cerrar, lo cual no hay ningún problema en que se demore 30 segundos en un edificio residencial, en un centro comercial, en un hospital, en un data center, en prácticamente cualquier instalación no hay ningún problema. Lo que pasa es que en algunas aplicaciones particulares se requiere que el reactivo sea inyectado en
en un tiempo muy rápido, menor a un segundo. Y en ese caso tú tienes que pasar desde la conmutación electromecánica, el contactor tradicional, a un contactor electrónico que tiene un tiempo de conmutación menor a 40 milisegundos. La diferencia en precio, hay una diferencia en precio, como pregunta Juan Pablo, hay una diferencia en precio entre un contactor tradicional y una placa, porque no es un contactor, es simplemente una placa electrónica en base a tiristores, esta conmutación rápida. Es más caro y vale la pena pagarlo en muy pocos casos. Te voy a contar una experiencia propia. Las máquinas soldadoras que soldan planchas, son unas máquinas que van haciendo soldaduras como de punto y que cada vez que aplican la soldadura, esa máquina destruye el factor de potencia, consume una enorme cantidad de reactivos, la máquina soldadora. Y eso es es necesario, esa máquina necesita los reactivos. El problema es que la soldadura son consumos de un segundo aproximadamente. Si tú pones un contactor electromecánico, no va a alcanzar a reaccionar. En ese caso en particular, tú debes poner una conmutación electrónica y sin duda vale la pena porque esa instalación va a consumir gran cantidad de reactivos, pero no va a ser compensado, es un banco de condensador grande, no va a ser compensado con un contactor tradicional. Debe ser un contactor electrónico, una conmutación electrónica, y en esos casos vale la pena. Y yo diría, y me atrevería a decir, que en ningún otro. En ningún otro porque en general porque en general no, los motores, los transformadores y las otras máquinas que consumen reactivos son más estables en el tiempo. Nada más que eso. O sea, ahí es para responder a tu pregunta, Juan Pablo. Ya lo hemos conversado en lo que va de esta conversación. Un banco de condensador grande como este va a tener obviamente un controlador de factor de potencia, que es el cerebro que va decidiendo qué contactores operar, cuánto reactivo inyectar, dependiendo de lo que la instalación consume. Para eso se pone un transformador de corriente al controlador de factor de potencia en la barra donde se va a compensar, que generalmente es la barra general del tablero general. Las luces piloto, obviamente. El banco de condensador es un elemento que se va a calentar, por lo tanto requiere ventilación forzada, que entre aire frío y que salga el aire caliente. Una protección general. La protección general no es obligatoria. La norma eléctrica te obliga a poner una protección dependiendo de la distancia que hay entre el banco de condensador y la barra donde se va a consumir. Generalmente esto va al lado, tú podrías obviarla, pero siempre es sano poner una protección general porque eso te va a evitar daños eléctricos en caso de cortocircuito o alguna sobretensión, te va a permitir abrir el banco de condensador para hacer un mantenimiento, por ejemplo, que es lo que pregunta Marco, que básicamente el mantenimiento de un banco de condensador es revisar cómo está de temperatura. La misma central, el relé de factor de potencia te va a indicar un histórico de cómo está, revisar las alarmas, porque cuando el controlador de factor de potencia, por lo menos el Alptec, que es el de Legrand, también va sensando la temperatura de los condensadores, y cuando hay un condensador que está muy caliente lo deja fuera y eso te lo arroja como alarma. Podrías tener que cambiar un contactor en el tiempo por las reiteradas conmutaciones. Podrías tener que cambiar un condensador si es que está demasiado dañado por el calor, pero principalmente también hacer una limpieza, o sea, realizar una limpieza porque generalmente tienen polvo, están en una sala eléctrica, pero básicamente un mantenimiento de un banco de condensador consiste en revisar las alarmas,
advertir a la instalación de los posibles problemas con la sobretemperatura que pueden haber, si es que hay dañado un contactor, un condensador, también ver por qué eso sucedió y limpiar el equipo y limpiar las alarmas para poder rescatar esa información en el siguiente mantenimiento. Las bobinas de rechazo armónico vienen dimensionadas dependiendo del condensador. Para 2,5 kVAR, 5 kVAR, 7,5, 10, 12,5, 15, 25, 50, 80, 100, corresponde una bobina. Y las bobinas pueden provocar un filtro a 189 Hz o a 135 Hz. ¿De qué depende? Depende de dos cosas. Mira, primero, tú no tienes un filtro en el banco de condensador. Tú lo que tienes es un circuito como el que se aprecia acá en estos racks, donde hay un condensador que está acá atrás, escondido, C, resistencia, porque hay cables, R, y tú le agregas una bobina, L. Sin querer, queriendo, hiciste un filtro RLC. Y los filtros hay que sintonizarlos a una frecuencia de corte. Ese filtro se sintoniza con las espiras de la bobina. Por eso, dependiendo principalmente de la cantidad de C, el condensador, corresponde una bobina particular para que quede sintonizado a cierta frecuencia de filtrado, de corte. Y esa frecuencia puede ser 189 Hz o 135 Hz, dependiendo de dónde estén los armónicos en tu instalación. Lo más común es 189 Hz, pero tú también puedes pedirlo, comprarlo para 135 Hz, y eso significa que vas a filtrar desde cierta frecuencia de corte. ¿Por qué 135 o 189? Porque principalmente en las instalaciones eléctricas los problemas de armónicos están en el tercero o en el quinto armónico. Y eso se consigue cortando a 189 o 135 Hz. Entonces, ¿cómo se dimensiona? Hay una fórmula para dimensionarlo, pero comercialmente vas a encontrar una bobina que tiene relación con un tamaño de condensador, eligiendo la correcta y no poniendo cualquiera. Y luego no solo a 189, también 135, dependiendo de dónde esté tu problema armónico. Es muy poco común instalar bobinas para 135. La mayoría, el 99%, está dimensionada a 189 Hz. Y el problema de los armónicos y la calidad de la energía es que tú no sabes en el proyecto cómo va a estar eso después en la realidad. Entonces, y como el banco de condensador se instala antes, por defecto uno instala 189 Hz y esto funciona bastante bien. Entonces yo no me haría mucho atado por eso. Eso un poco para responder a tu pregunta. Voy a hacer un mini paréntesis para responder dos preguntas. Una de Daniel, el estudiante, y otra de Cecilia, porque hemos avanzado en el tema y son preguntas que me van a hacer retroceder. Cecilia hace una pregunta muy general: ¿en qué momento utilizo un banco de condensador? Bueno, al iniciar el webinar explicamos qué es la energía, la potencia activa y reactiva, por qué se compensan los reactivos, factor de potencia, multa por factor de potencia, y cómo el banco de condensador te permite evitar una multa por factor de potencia y mejorar la calidad de energía dentro de la instalación. Entonces, ¿en qué momento utilizo un banco de condensador? Primero, cuando tienes cargas que consumen reactivos. Dos, cuando estás pagando una multa por factor de potencia, a menos que te guste perder plata. Y tercero, cuando tienes problemas de sobretensiones y calidad de energía que no son de origen armónico, es por consumo de reactivos, no hay otra opción. Entonces, pero principalmente la razón número uno por la cual alguien cotiza y compra un banco de condensador es porque está pagando una multa por mal factor de potencia, que la vaya a pagar para siempre. En cambio, el banco de condensador es una inversión
pequeña que te va a ahorrar plata a mediano plazo. O sea, un banco condensador se paga en menos de un año. Y el resto es puro menor costo de instalación, de pago, no pagas la multa, menor costo y ganas calidad de energía en tu instalación. Por otro lado, Daniel pregunta qué máquinas hacen subir, digamos, consumen reactivos y por qué consumen esos reactivos. Eh, También lo vimos al principio, pusimos un ejemplo de los dos tipos de potencia que viajan por la red, la potencia activa, que es la buena, entre comillas, y la potencia reactiva, que es la mala, entre comillas, porque no es mala, es necesaria igual, y que es consumida por otro tipo de cargas que principalmente son máquinas eléctricas que tienen un campo magnético para funcionar, un motor, un transformador, un horno de inducción, una máquina soldadora, etcétera. Cuando tienes este tipo de cargas demandando reactivos a tu red eléctrica, vas a tener un consumo de reactivos que va a salir, que lo vas a notar por el factor de potencia que hay en tu instalación, y si ese factor de potencia es menor a 0,93, significa que tus cargas están consumiendo más reactivo del permitido, te van a multar, y la solución es implementar y dimensionar de forma adecuada un banco de condensador. Eso es un paréntesis para seguir con los elementos que hay dentro de un banco de condensador. Lo primero son los condensadores, y hay varios tipos de condensadores en el mercado. Más que varios tipos, hay dos tipos de condensadores en el mercado, y tú los vas a reconocer rápidamente simplemente mirándolos. Onda, el condensador que parece una lata de bebida, que es una lata con el condensador adentro, y que es un condensador que tiende a ser más barato, pero inseguro. Y el condensador que se ve como más de plástico y que básicamente tiene más elementos de seguridad para que no explote. Digamos que los bancos de condensadores son elementos delicados que o por los armónicos o por exceso de calor pueden explotar. Cuando un condensador explota, no es como una explosión, es como un fuego artificial, es una llama que no se detiene hasta que se descarga. Entonces, es como esos motores que sale una llama, es bastante peligroso. ¿Y qué es lo que puede hacer explotar un condensador? El exceso de temperatura y el exceso de armónicos. Por eso siempre recomiendo las bobinas de rechazo armónico en el circuito. Y en el circuito. Y lo segundo, que el condensador en sí no sea una lata, sino sea totalmente seco, o sea, que sea de algún tipo de material que no se queme y que por dentro tenga algún tipo de resina para evitar el exceso de calor salga al exterior. Este condensador en particular no solo tiene eso, no solo tiene la resina y tiene este elemento externo que no se quema, sino que además tiene una resistencia interna de descarga. Eso es bien importante porque el condensador está cargado y lo único que quiere es descargarse, está impaciente. Entonces, cuando el contacto cierra, el condensador inyecta reactivos, pero se provoca una trasciente que puede ser peligrosa. Y esa trasciente se tiene que disipar con una resistencia interna de descarga y con un contactor que tenga un accesorio para disipar este exceso de calor, si no se te va a quemar el contactor. De hecho, hay contactores para aplicaciones de compensación de reactivo, que la única diferencia que tienen respecto a los otros contactores es que tienen esta resistencia que disipa este exceso de calor o de corriente que puede existir al momento de la conexión. Lo segundo es que por detrás esto debe se debe deformar si es que esto explota, como las baterías de los celulares. Las latas no se pueden deformar, pero como que se infla y eso no puede salir al exterior lo que está adentro. Entonces,
Es bueno que se deforme y además esto tiene un fusible adentro, una protección extra eléctrica. En el caso de que haya una sobrecorriente que pueda dañar el circuito exterior o en el caso de que este condensador explote. Cuando un condensador explota, no solo se infla, no solo lanza llamas, sino que además entrega corriente eléctrica los reactivos los entrega en forma de corriente eléctrica. Por lo tanto, es importante que tenga la resistencia de descarga y el fusible interno para que no cause daños al exterior. Los elementos que componen un banco de condensador, los condensadores, cada condensador tiene una protección, un termomagnético, y la protección del condensador se dimensiona de una manera muy simple. Hay una fórmula que, si tú la resumes, básicamente te queda el doble. O sea, si tu condensador es de 5, tu protección es de 10 amperes. Si tu condensador es de 2,5 kVAR, tu protección es de 5 amperes. Si tu condensador es de 25 kVAR, tu protección es de 50 amperes. Es muy fácil de mencionarlo. Obviamente hay toda una fórmula y una tabla. Está en nuestro brochure de compensación de reactivos por si quieren calcularla, pero van a llegar al número 2 mágicamente. Luego el contactor, que hemos visto que hay dos tipos de contactor dependiendo el tiempo de conmutación, el electromecánico, el electrónico, pero además todo contactor debe tener algún elemento que disipe este exceso de corriente y temperatura, esta trasciente que va a provocarse en el momento de hacer el contacto. Y el cerebro, el controlador de factor de potencia, que es el elemento que va censando el requerimiento de reactivos y va controlando los contactores para ir entregando los reactivos que la instalación necesita. Por eso es un banco de condensador automático. Ahora, ¿cómo es el circuito si vemos un diagrama unilineal no en detalle del banco, sino de la instalación? Hay varias maneras de compensar los reactivos. No hay que olvidar que los reactivos son consumidos por las cargas. No son las cargas los que te van a pedir reactivos, principalmente los motores, etc. Entonces tú podrías compensar directamente la carga y tener condensadores más pequeños y evitar que los reactivos viajen hasta el tablero general. Sin embargo, eso no se hace casi nunca, porque tiende a ser difícil de calcular, porque vas a tener que ir a medir cada carga, etcétera, hacer un estudio de calidad de energía, pero no a nivel general de la instalación, sino a nivel particular. Y segundo, porque va a ser más caro, porque vas a tener que implementar mini condensadores en varios lugares, con una protección, un contactor, con un circuito, etcétera. Entonces, lo que se hace generalmente o siempre es poner un banco de condensador automático al lado del tablero general, compensando en la barra general del tablero general, que es más o menos este dibujo que está acá. Aquí hay una barra general, que esa barra es la barra general del tablero general de la instalación, y así como salen otros tableros de distribución o cargas desde ese tablero, va a aparecer un banco de condensador al lado que va a inyectar reactivos a esa barra para que luego se distribuyan en la instalación y lleguen a la carga que le está solicitando. Si tú abres, Gerardo, cualquier diagrama unilineal donde aparezca la celda, el transformador, el tablero general, va a aparecer el banco de condensadores y se va a observar que lo que está haciendo ese banco es compensar la barra del tablero general. Hay que entender de que el flujo de potencia de un banco de condensadores es al revés. El banco de condensador inyecta a la barra mientras la barra entrega a los otros tableros y a las cargas. El banco de condensador inyecta. Entonces, compensa la barra del tablero general. Y de esa manera va a compensar las cargas, eventualmente el transformador también, que va a requerir cierta cantidad pequeña, pero va a requerir reactivos para poder funcionar como máquina eléctrica que es. Ahora, veamos en esta instalación donde hay un transformador de poder, un banco de condensador aquí inyectando a la barra general del tablero general y 4 motores que en su placa tienen
su potencia en kilowatt y su factor de potencia. Y eso es muy común. Cuando tú ves las placas de los motores en una industria, la placa te dice la potencia en kilowatt que consume para que calcules cuánto te va a costar en electricidad el consumo de ese motor y el factor de potencia que consume para que calcules el condensador o banco de condensador que vas a tener que poner en esa instalación, porque si son puros motores van a consumir reactivos. Ahora, en esta instalación donde tenemos 4 motores con distintas potencias y distintos factores de potencia, ¿cómo dimensionamos el banco de condensador que vamos a instalar ahí al ladito del tablero general, compensando la barra general? ¿Y cómo dimensionamos los distintos pasos para que podamos compensar todos los escenarios posibles en que esta instalación puede funcionar? Esto no va a estar funcionando todos los motores y después ningún motor. Va a haber uno, después otro, después otro. Es todo un desorden y el banco de condensador tiene que responder a ese desorden. Vamos a ir revisando cómo se dimensiona cada condensador y en su sumatoria el banco de condensador general. Lo que uno hace es una tabla y en la tabla lo que uno incluye es la potencia de cada uno de los motores y el factor de potencia de la placa, para luego tener un factor de potencia deseado, ideal. Acuérdate que tú pagas multa entre 0,93 y 1, entonces podrías dimensionarlo a 0,93, a 0,95, a 0,98 o de frentón a 1 para que quede compensado y no pagues multa por mal factor de potencia. Entonces, tú completas tu tabla con los datos de la placa del motor a la izquierda, con el factor de potencia que tú quieres, que en este caso somos ambiciosos y queremos un factor de potencia 1, y para cada motor te va a aparecer un valor de condensador. Ahora, mágicamente apareció. ¿Cómo calculo este condensador para cada uno de los motores que me permite compensar ese factor de potencia en particular a 1? Que aquí mágicamente apareció y que luego en la sumatoria me da aproximadamente 250. Eso se calcula con una fórmula que es muy simple. El condensador es igual a la potencia que aparece en la placa por un factor K. Y ese factor K está tabulado, existe. Está tabulado y existe. El factor K es un número que aparece en la intersección entre el factor de potencia que tú tienes y el factor de potencia deseado. Cuando tú juntas en esta tabla lo que tiene el motor con lo que tú quieres, aparece un número y ese número es este factor K por el cual multiplicas la potencia de la placa y te va a aparecer cada uno de estos valores. Entonces, para el motor de 29 vas a necesitar un condensador de 25 kVAR aproximadamente. Para el motor de 47 kW vas a requerir uno de 50 aproximadamente. Para el de 100 vas a necesitar 75 y para el otro de 100 que tiene otro factor de potencia vas a necesitar aproximadamente 100. Si tú los sumas te da aproximadamente 250 kVAR. Por lo tanto, tú tienes que implementar para esta instalación un banco de condensador de 250 kVAR en pasos de 25, 50, 75 y 100 para que haga todas las combinaciones posibles. O sea, tu escalón de compensación va a ser 25 kVAR. Yo no conozco si hay un programa para calcularlo, pero es bastante simple. Les voy a dar un ejemplo ahora. Este ejemplo es teórico y este ejemplo es amigable para poder entenderlo, de que la lógica es tener la potencia activa, tener en este caso el factor de potencia y luego una tabla.
Ahora, en la realidad, nosotros a veces tenemos una boleta de Enel. Una boleta de Enel. Y la boleta de... Este es un edificio que está pagando multa por factor de potencia y me mandó 3 boletas. Acá muestro una. Si tú te fijas en la boleta de esta distribuidora en particular, pero en todas las otras distribuidoras tiene otro color, aparece con otro formato, pero al final tiene la misma información. Aquí arriba aparece la potencia activa y la potencia reactiva. No aparece el factor de potencia, pero aparece la potencia activa y la potencia reactiva. Con la potencia activa y reactiva consumida, bueno, y acá aparece la multa por mal factor de potencia que están pagando. Con la potencia activa y reactiva nosotros podemos calcular el factor de potencia, que es lo que queremos. Y el factor de potencia está dado por esta fórmula, que son los kilowatt-hora, la energía activa o potencia activa te va a dar el mismo número con la energía o potencia reactiva. Y tú calculas tu factor de potencia según estos valores. Y a mí me da un factor de potencia de 0,85. O sea, estos gallos efectivamente están pagando multa por mal factor de potencia porque es menor a 0,93. De 0,93 a 1 está permitido. Estos gallos están pagando y eso lo sabemos porque aquí más abajo aparece el valor de la multa. Ahora que tenemos el factor de potencia, tenemos que dimensionar el condensador que vamos a requerir para compensar esta inflación. Y obviamente decidimos compensar el factor de potencia a 1, podría ser 0,98 o 0,95 a 1. Ocupamos el mismo método que vimos recién, que Q, el valor de ese condensador, es P, la potencia en kilowatt-hora, o la energía te va a dar el mismo número, por ese factor K, y lo multiplicamos, lo buscamos en la tabla, y lo multiplicamos y me da que para ese mes necesito nada más que 12,86 kVAR en mi condensador. Esto fue calculado en 3 meses y me da entre 13 y 16 y 15. Entonces, lo que se recomendó para este edificio es un banco de condensador de 15 kVAR con un escalón de compensación de 2,5, porque sabemos que los edificios a veces consumen muy poco, a veces consumen más. O sea, 2,5, 5, 7,5. 2,5 más 5, 7,5 más 7,5, 15. Un banco de condensador de 15 kVAR con 3 pasos, 2,5, 5 y 7,5, y un escalón de compensación de 2,5, porque este banco va a compensar 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15 en todas las combinaciones posibles con esos 3 condensadores. Y así dimensionamos un banco de condensador pequeño, cabe en un tablero a muro, para un edificio que está pagando multa por mal factor de potencia y que una vez que lo compre y lo instale al ladito del tablero general, compensando en la barra general, va a dejar de pagar multa, va a compensar sus reactivos y va a recuperar el dinero invertido y empezar a disminuir su factura eléctrica a partir del tercer mes. O sea, se paga en 3 meses. Es una maravilla. Es una maravilla. Y eso es lo que tenía preparado para este primer tema, que son los bancos de condensadores, hay algunas preguntas sobre el factor de potencia del 93. Eso está, no sé si está en el RIC, pero está está en la norma de la distribución eléctrica. De hecho, una ley. Las distribuidoras eléctricas en Chile hicieron mucha presión para poder cobrar los reactivos porque estaban de alguna manera afectando su capacidad de transportar kilowatt-hora, o sea, de cobrar, y además causando otros problemas en las redes como sobretensiones, y se llegó al consenso de que un factor de potencia menor a 0,93 paga una multa, y entre 0,93 y 1 no paga multa, que es básicamente esto. Luego, si para grupo electrógeno se utiliza un banco de condensadores,
No hay un límite, o sea, lo único que se habla de compensación de reactivos en las normas chilenas, por lo menos, es la compensación del factor de potencia, la compensación de los reactivos, etcétera. Entonces, si tú te fijas, el grupo electrógeno va a entregar energía en la misma barra que el banco de condensador compensa. Se entiende que el grupo electrógeno en la mayoría de las instalaciones no es la manera estándar de alimentar, entonces se entiende que es algo momentáneo y que el grupo electrógeno no debería en la mayoría de las instalaciones estar funcionando de manera constante, por lo tanto que ese consumo de reactivos como que no lo pescan mucho. Habría que verlo. Yo no entiendo que no hay una norma que limite el factor de potencia. Lo que sí puedo adelantar es que pronto la norma eléctrica nos han dicho que pronto la norma eléctrica va a incluir también una penalización por exceso de compensación de reactivos, porque hoy día lo que está pasando en las redes es que hay cada vez más contenido armónico y eso está afectando otras instalaciones. Entonces, la norma va a tener que ir tomando estas nuevas tecnologías y adaptándolas para implementar elementos que mitiguen estas alzas de tensión, etc. Aquí hay una pregunta de Matías, donde siempre hay alguien porfiado que le discute a la distribuidora. Oye, la distribuidora es Dios, ¿cachai? Siempre tiene la razón. ¿Cómo es eso de que yo me di y era mentira? ¿Cómo es eso? Nunca sucedió antes. El, Tú puedes discutir, tú puedes llevar tus mediciones, pero la medición tiene que estar hecha en el lugar adecuado, o ojalá en el lugar donde ellos miden, que es en el medidor. Por eso se compensa arriba, en la barra general, cerca del medidor. Hay fenómenos interesantes con los reactivos y con la calidad de energía, y me parece súper interesante de que se hagan mediciones particulares en las instalaciones para poder dimensionar bien los bancos de condensadores, los filtros termónicos, la calidad de la energía, cómo se consume la energía, etcétera. Me parece fantástico. ¿Existe la manera de irla a discutir a la distribuidora? Existe, pero las distribuidoras no son muy abiertas a conversar con nadie, tal vez a través de la superintendencia, porque la superintendencia sí es su pega como ente fiscalizador, resolver estas dudas técnicas donde además podría haber un cobro injusto. Y la super cuando lo comprueba, además multa a las compañías por haber hecho eso. Entonces, yo creo que el camino va por ahí, por el lado de la super. ¿Qué tan preciso es el dato de un motor, de la placa de un motor? Dice Diego, se supone que es súper preciso, pero también está medido en ciertas condiciones ideales, ¿cachai? Entonces, la probabilidad de que el factor de potencia no sea exactamente el que dice la placa es alta, es muy alta. Lo que sí no debería ser un rango muy amplio, debería ser un rango sensato de factor de potencia. Y la única solución es medir directamente en las condiciones nominales de la instalación. Eso es lo que hace variar ese factor de potencia, incluso la potencia. Vamos a avanzar al segundo tema, que son los ductos de barra. El ducto de barra es un elemento que es conductores y canalización en una misma pieza y reemplaza la escalerilla con los conductores para transportar energía dentro de una instalación. Es muy usado y cada vez más usado en edificios residenciales, centros comerciales, edificios terciarios, industrias, por algunas razones. Primero, porque es muy compacto, ocupa menos espacio que la escalerilla con los conductores, es de muy rápida instalación
es de muy rápida instalación. Esto quiere decir que lo que te demoras en instalar escalerilla y conductores es muchísimo más de lo que te demoras en instalar un ducto de barra, que son piezas prefabricadas que se van uniendo una con la otra. Además, la cantidad de personal que necesitas para instalar el ducto de barra es mínimo, 2 personas en un edificio, versus un montón de personas tirando un cable desde el piso 30. Ahorras espacio, ahorras personal de instalación, ahorras tiempo de instalación y además al ser piezas prefabricadas disminuye enormemente la probabilidad de que hayan fallas eléctricas por las interconexiones que se realizan. Aquí hay un plano de un ducto de barra que va subiendo por el shaft eléctrico de un edificio y que en cada piso tiene una caja plugin, que es esta caja de acá, que permite derivar a cada uno de los pisos con reducción de sección, digo, si suben 400 van a salir 80, y que es lo que la norma pide. La gama del ducto de barra Legrand va desde los 25 amperes hasta los 6300 amperes en aplicaciones que van orientadas a la iluminación, como este LV Plus, a la media potencia, la distribución media potencia típico, 500 amperes aproximadamente, 630, y a la alta potencia, salas eléctricas, estamos hablando de 1000, 2000, 3200 amperes, 4000 amperes, salas eléctricas con esta línea XCP, que es el ducto de barra de potencia. El más pequeño es un ducto de barra para iluminación, que son tramos lineales que adentro tienen los conductores, que se cuelgan del techo y que permiten alimentar y proteger a las luminarias desde el mismo ducto de barra. Muy útil y muy utilizado en bodegas y estas bodegas que se transforman en locales comerciales, como los Easy, los Sodimac, etcétera, los IKEA, todos estos elementos que son grandes bodegas que se reacondicionan como sala de venta, tienen este tipo de iluminación porque es muy rápida de instalar, es muy versátil y no hay que olvidar que la instalación de la iluminación es la última especialidad que entra, por lo tanto se come todos los atrasos y esto, como es más rápido, ocupa menos espacio y ocupa menos gente, es una excelente solución para poder proteger y alimentar las luminarias en este tipo de instalaciones. El ducto de barra ya de media potencia es un ducto de barra que ya parece un ducto de barra más tradicional. Está compuesto por barras dentro de la carcasa externa y está en bloques que se llaman monobloques, que están preensamblados y probados en fábrica. Todos los elementos del ducto de barra, los tramos rectos, las curvas, los codos, etcétera, se entregan con esta pieza preensamblada para la conexión entre un elemento y otro. Esto acelera considerablemente la instalación y facilita su transporte y almacenamiento. Este monobloque tiene un perno, se une y luego el perno se le hace un torque que permite una instalación muy segura y muy rápida. Este perno lo que hace es que se torquea y cuando llega el torque necesario se destruye la parte externa, por lo tanto es muy fácil poder hacer el torque adecuado y es muy fácil además visualmente ver si hay un problema de torque en una línea de ducto de barra cuando hace uno un recorrido. El ducto de barra de potencia es muy similar al de media potencia, pero para corrientes más grandes, con barras en su interior que son de mayor sección, de una sección más grande. Y el ducto de barra es un elemento que se usa muchísimo y lo están usando los edificios residenciales porque si tú sumas el costo de la escalerilla, el cable, el personal y el tiempo de instalación, tiende a ser más caro que el costo del ducto de barra, su tiempo de instalación y el personal,
además que reduce enormemente el espacio que se requiere. Ya no necesita un shaft eléctrico, simplemente con un closet eléctrico pasa el ducto de barra hacia arriba. ¿Qué es lo que dice la norma chilena respecto al ducto de barra? La norma, el RIC 4, que es de conductores y canalizaciones, habla en su punto 7 del ducto de barra, y lo primero que dice es que el ducto de barra debe estar fabricado y testeado bajo alguna norma internacional, como por ejemplo la IEC. Y el ducto de barra Legrand se está fabricado y testeado según la norma IEC, por lo tanto cumple con lo que pide la norma chilena. Por otro lado, todos los accesorios, todas las derivaciones con otros ductos deben ser con piezas que sean propias del ducto de barra. Esto quiere decir que el ducto de barra, tú no puedes poner un pedazo de ducto de barra, luego cable, luego ducto de barra, luego cable. Tiene que ser un elemento continuo con piezas propias del ducto de barra, y también que todas las derivaciones hechas desde un ducto de barra con reducción de sección deberán estar protegidas contra la sobrecarga y los cortocircuitos. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, por un shaft eléctrico, una vertical, por donde suben 500 amperes en un ducto de barra, y tú tienes que salir a cada piso con 100 amperes, 80, 63 amperes, ahí tú vas a tener una derivación con reducción de sección. La sección de 500 amperes es mayor a la sección de 63 amperes. Y que cuando eso ocurre, tú tienes que proteger contra la sobrecarga y el cortocircuito, o sea, poner un termomagnético. Si unimos este punto con el punto anterior que dice que todas las derivaciones se deben hacer con accesorios que son del ducto de barra, aparece obviamente este accesorio que se llama caja plugin, que en su interior permite, que es una caja que se mete en el ducto de barra. Adentro se instala un termomagnético, caja moldeada o Ariel DIN, dependiendo del amperaje, y permite hacer la derivación con reducción de sección, con una pieza propia del ducto de barra, y proteger contra el cortocircuito y la sobreintensidad. Otro punto que dice el RIC es que todas las piezas del ducto de barra deben tener una placa de identificación donde aparezca mínimo la corriente en la secuencia de las fases para poder ir ensamblando de manera correcta los ductos de barra. Y solamente decirles que el ducto de barra es una solución particular para cada instalación, que hay un software para el diseño del ducto de barra sobre los planos de arquitectura del proyecto, y nosotros lo que hacemos con el ducto de barra es que a partir de los planos nosotros modelamos el ducto de barra, se presupuesta, se hace una comprobación en obra antes de fabricar las piezas, se capacita al instalador y también se puede apoyar el mantenimiento de esto. El software se llama PSZ y es un software que trabaja sobre el plano de AutoCAD y donde se puede diseñar de manera más precisa con las distancias reales que hay en cada edificio. Aquí Aldo pregunta que si no hay reducción y el ducto es continuo, si se puede colocar un seccionador, o perfectamente se puede poner un seccionador porque no hay reducción de sección. Pero ojo, que si tú dices que hay un ducto continuo, pero piso a piso hay un plugin, bueno, ¿qué vas a sacar piso a piso? Pues si vayas a sacar corriente, tiene que haber un termomagnético. Porque si vas a sacar corriente para afuera del ducto de barra, va a haber reducción de sección y debe haber un termomagnético. Aquí Gerardo hace un comentario respecto a que el ducto de barra no debe estar expuesto al agua. El IP del ducto de barra es IP55. Pero el ducto de barra no debería estar expuesto a la caída de agua y que en particular la pieza que sale del transformador,
que conecta con las barras del transformador, ocurre algo en particular en esa zona, que el transformador vibra. El transformador vibra y empieza a soltar el torque de apriete. Por eso en esa zona se pone una pieza flexible, porque además si hay un terremoto, podría haber cierta oscilación entre el ducto de barra y el transformador. Para esos casos se usa esa pieza y hay que revisar los torques de apriete. Para las piezas lineales hay tramos con juntas de dilatación para permitir cierto movimiento en caso de un sismo. Y el ducto de barra, además, cuando es lineal y es muy largo, hay ciertos fenómenos que tienen que ver con las caídas de tensión, y lo que se hace es transponer las fases para evitar que haya una caída de tensión mayor. Y eso es lo que quería comentarles respecto al ducto de barra. Es un elemento que cada vez se usa más y es muy práctico para la distribución de la energía. Y eso. Muchas gracias por participar de este webinar de bancos de condensadores y ducto de barra. Y espero que junto con el anterior, que fue celda, transformador, ahora banco de condensador, ducto de barra, vayan haciendo una idea de la distribución eficiente de la energía dentro de una instalación. Las presentaciones están ahí por descargar, así que muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, Nicolás, por tu tremenda presentación acerca de banco de condensadores y ductos de barra, ¿cierto? Explicando conceptos como potencia activa, reactiva, ¿verdad? Y dejando súper en claro todos esos conceptos. Así que, nuevamente, sumarme también a las palabras de Nicolás, agradecer a la participación de todos los que participaron en este webinar, ¿verdad? Hartas preguntas también. Ahí agradecer a Nicolás por sus respuestas. Referente a la presentación, vi que hartos la estaban pidiendo, les va a llegar junto con el link donde ustedes van a poder descargar también su diploma de participación. Así que un poco de paciencia, que durante el día van a recibir directamente a sus correos toda esta información de cómo poder acceder a la presentación, de cómo poder acceder al diploma de participación. Y ya luego, al cabo de unos días, va a estar esta grabación del webinar cargada en el canal de YouTube. Recordarles que este ciclo de sistemas de potencia continúa el próximo viernes 25, ¿cierto? Con tableros eléctricos. Recordarles también que todos aquellos que participen en el total del ciclo van a poder recibir su diploma de participación final. En la parte superior de la pantalla se encuentra disponible la encuesta de satisfacción. Siempre buscamos la mejora continua, así que los invitamos a que puedan poder responder esta encuesta. Muchas gracias nuevamente a todos, muchas gracias de nuevo a ti, Nicolás, por tu presentación. Espero poder verlo, ¿cierto?, en una próxima jornada y les deseo un muy buen fin de semana, ¿cierto?, a todos ustedes, que estén muy bien. Nos vemos. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias.
sistemas conectados para espacios inteligentes, control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.